Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre mi amigo y colega desde Madrid, Hernán Alberro. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo está Hernán? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hicimos hace un tiempo atrás un programa sobre la colaboración entre los gobiernos totalitarios. Hoy vamos a hablar de la cooperación entre las democracias. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la presencia de nuestro amigo Armando Chaguacera, doctor en historia y coordinador de investigación de gobierno. Voy a hablar. Porque tienes un título muy largo. Sí, iba bien. No, 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 iba bien, pero bueno, tú sabes, esas cositas nos pasan a los mayores de edad. Y bueno, para hablar de este tema, contamos con la presencia de Armando Chaguaceda, doctor en historia y coordinador de investigación de gobierno y análisis político GAPAC. ¿Cómo estás, Armando? hola, un gusto, bien, bien, Pedro. Saludos, Hernán. Eh, eh, Tus programas han gustado mucho, son de los más vistos en nuestro canal y no es poco lo que la gente que acude a verlo. Es interesante esto porque a veces la gente cuando se habla de estos temas políticos no les interesa. Tiene Claro. mucho que ver también la forma en que tú lo haces, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar de la coordinación entre las democracias, pero sería bueno refrescar algo sobre la cooperación, los gobiernos totalitarios que existen en estos momentos, dar un toque sobre eso para poner a la gente en contexto. Claro, bueno, yo lo que había comentado era que si efectivamente existe un fenómeno que es el de la llamada cooperación autocrática o autoritaria. Yo prefiero usar autocrática por un tema de concepto, que es esa cooperación que se da, ¿verdad?, entre gobiernos, pero no solo gobiernos, gobiernos, opositores, movimientos intelectuales que luchan contra la democracia en el mundo entero. Es decir, pueden ser autoritarismo de derecha, de izquierda, pueden ser comunistas, pueden ser de tendencias incluso fascistas o han sido, y no necesariamente sea entre gobiernos solo, sino también entre gobiernos y figuras que pueden aspirar al gobierno. Es decir, y poníamos como ejemplo, por ejemplo, Cuba, que Cuba ha apoyado a muchos opositores en América Latina que luego son gobierno y que una vez llegado al gobierno, pues suprimen las libertades, ¿no? Y también que anteriormente se había dado una cooperación, por ejemplo, en la llamada Operación Cóndor, entre dictaduras en América Latina que cooperaban entre sí, en este caso dictaduras militares de extrema derecha, para aniquilar a sus opositores. De manera que básicamente es eso, querido Pedro. Autoritarios que ya estando en el poder de gobierno o aspirando a él, cooperan para destruir la democracia y por supuesto a sus oponentes. Ven acá, como hemos hablado, y entre las dictaduras hay distintos niveles. ¿Existe Sí, también entre las democracias? sí, sí, claro que sí. De hecho, hay clasificaciones que hablan, por ejemplo, de democracias electorales, en las cuales se cumple la competencia política, la alternancia, hay posibilidad de discutir el poder pacíficamente en elecciones, pero hay muy bajo Estado de Derecho, hay otro tipo de problemas, y democracias liberales o de calidad, que además de tener competencia política, etcétera, pues hay un Estado de Derecho, hay calidad institucional. O sea, hay niveles de calidad entre las democracias. En América Latina, por ejemplo, hasta ahora, Uruguay, Chile y Costa Rica han sido los casos de democracias liberales más claros, y otros países, incluidos los grandes, Brasil, Colombia, hasta hace muy poco México, y otros países eran democracias electorales, ¿no? Y bueno, y después de eso ya entramos en la zona de los autoritarismos, donde hay autoritarismos electorales, en los cuales todavía hay competencia política. Fue Venezuela hasta hace un tiempo, fue Nicaragua hasta hace un poco más de tiempo más atrás, y autoritarismo o autocracia cerrada, donde no hay espacio para ningún tipo de competencia ni disputa del poder, como Cuba. Un poco me voy a salir del tema,
pero bueno, quisiera oír tu criterio. Ayer se llevó a efecto la votación sobre el embargo, porque es muy gracioso. Cuba, cuando habla de bloqueo en Cuba, pero el documento Es dice embargo, embargo. es embargo. Hubo unos cambios. ¿Cómo tú valoras este supuesto apoyo que le dan a la declaración cubana por gobiernos de todo tipo en el mundo? No, bueno, ahí justamente tiene que ver con lo que vamos a discutir, ahí tiene que ver que hay como, no solo en la solidaridad entre los autoritarios o entre los demócratas, prima un tema de valores, que también, sino que prima también intereses y priman alianzas geopolíticas y priman incluso hasta agradecimientos o capacidades de influencia, ¿no? Cuba tiene una gran capacidad de influencia, la ha tenido en el llamado tercer mundo, ha formado generaciones de líderes, etcétera, etcétera. Tiene una gran penetración su propaganda, etcétera. Y en el caso del bloque democrático global, Europa, por ejemplo, que son muchos países que tienen un gran peso, si bien ha estado alineada con la causa democrática en sentido genérico, siempre ha tratado de marcar una posición de rechazo al embargo norteamericano y por eso ha votado en ese tema con Cuba. Recuerden que, por ejemplo, en otras votaciones de derechos humanos ha votado contra el gobierno cubano, pero en esto ha votado con Cuba. Yo creo que a partir de un supuesto de que justamente el embargo es un bloqueo y se ha como naturalizado esa falacia a través de un rechazo que es como la primera reacción de los estados a las sanciones unilaterales, pero que en general también es falaz, porque por ejemplo, en el caso de Europa, Europa sanciona a Bielorrusia y sanciona a Bielorrusia por ser un régimen autoritario, por tener una cantidad de presos políticos, por las mismas cosas que podría sancionar a Cuba. De manera que yo creo que lo que se da aquí más bien, y tiene hace muy bien en decirlo Pedro, es que hay gobiernos autoritarios o democráticos que hasta ahora han votado por Cuba por intereses económicos, comerciales, por relaciones de vieja data de sus liderazgos, por simpatías, sobre todo en el mundo ideológica, en algunos casos incluso, y eso se pasa en Europa, por llevar la contraria a Estados Unidos y marcar una supuesta independencia. Eso pasa también con Canadá. Entonces, por todas esas razones. A ver si tú coincides conmigo. Yo hace 2, 3 días en mi programa Viernes de Denuncia dije que Cuba, en el caso de América Latina y de África, había comprado esa solidaridad. Me han dicho de HP en adelante. Es cierta esta valoración. Estoy errado cuando digo que Cuba ha comparado con la colaboración militar, regalando hospitales, atención médica. Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que quizás te abriste el flanco para que te atacaran por decir la palabra comprado, porque claro, estricto sensu comprado es dinero. Y Cuba no ha usado dinero. Digamos, más bien Cuba, bueno, sí, Cuba ha comprado influencia, pero no con dinero. Entonces, yo creo que lo más importante es decir y explicar por qué. En un caso con ayuda militar a las independencias, en otro caso con ayuda médica o de maestros o de ingenieros. En un caso importante que no sé por qué no se menciona, pero yo siempre sigo mencionando porque es muy importante con la formación de líderes. Es decir, hay gente que cuando no era nadie se formaron y eso está en las etapas tempranas de tu vida, eso genera relaciones de agradecimiento, de dependencia. En esas etapas incluso muchos son captados por la inteligencia cubana. De verdad que eh, más que yo diría comprar, hay un tema de influir a través de una serie de vías, ¿no? Puedes decirlo como comprado si explicas cómo lo estás diciendo, ¿no? Que no es que dé dinero, Cuba no tiene dinero para nada. Bueno, ellos tienen mucho dinero, pero no lo usan. Se lo roban y lo guardan, pero bueno. Sí, no, yo lo enfoqué desde ese punto de vista, ¿no? La cantidad, un ejemplo que dice mucho. En Cuba se han graduado más de 150.000 estudiantes, fundamentalmente de América Latina y de África. En ese sentido fue que yo Sí, enfoqué el tema, pero bueno, tú sabes que a lo mejor la palabra comprado claro, no claro. era la correcta, pero bueno. Hernán, Vuelvo, y como decía Armando, creo que es un tema que está muy conectado con lo que veníamos a hablar hoy, ¿no? Que tiene que ver con la solidaridad democrática. Porque el caso de la votación a la ONU, en la ONU por el embargo habla precisamente de lo que falta en esas democracias o en esa solidaridad. O sea, perdón, es la ausencia de, no sé si en ese caso solidaridad, coordinación a veces, empatía, Coherencia. bueno, solidaridad, ¿no? Sí, bueno,
a ver, pensaba cuando te escuchaba hablar y pensaba, bueno, es que probablemente tanto en las autocracias como en las democracias, de todos los colores, el único elemento común es la hipocresía, ¿no? Sí, a ver, es que hay dos principios en esto, yo creo que se cruzan. Y los dos tienen que ser despreciados por unos o por otros, ¿no? Los que tenemos una visión de las relaciones internacionales en las cuales las ideas importan, ¿no? Las ideas importan, las visiones del mundo importan, tiene que ver con la gente que toma decisiones, etcétera. Sabemos y creemos que hay muchos momentos en la historia en la cual una idea defendida por una persona, por un grupo de personas, sobre todo estadistas o un pueblo, ha hecho la diferencia. Esa idea no es un romanticismo abstracto, ¿verdad? O sea, la idea, por ejemplo, de soberanía nacional defendida por los ucranianos ha parado lo impensable en la ocupación rusa. O sea, no es una idea de bobos, es una idea anclada en valores y esos valores anclados en una experiencia de vida que quiere seguir manteniendo, etcétera. O sea, no todo es interés pragmático, dinero, etcétera, etcétera. Ahora bien, las relaciones internacionales también están basadas y fundamentalmente en buena medida en fuerzas, en intereses, en recursos. Es una visión más realista. Entonces yo creo que lo que pasa aquí, Hernán, es que se combinan las dos cosas. Por un lado, las autocracias sí se solidarizan entre sí cuando perciben, sobre todo algunas que están amenazadas por enemigos comunes, que pueden ser o no autocracia, pueden ser o democracia, y las democracias también pueden tener eso. O sea, hay una combinación de intereses geopolíticos, intereses pragmáticos, intereses de todo tipo y de valores y de defensa de valores. Tan es así que tú no vas a ver que las democracias acuden siempre en defensa de otras democracias, como hemos visto, o acuden mal, o acuden lenta, o acuden tardíamente, como ha pasado con Ucrania, o en defensa de la causa de demócratas, aunque no estén en el poder, como el caso de Cuba. Pero también es cierto que las autocracias no es que necesariamente tengan una defensa inmediata de todas ellas. Ellas mismas hacen guerras entre sí, etcétera. Tiende a haber más solidaridad entre las democracias, quizás porque son menos, quizás porque tienen una serie, importan una serie de valores, etcétera. Pero también hay mucho egoísmo, también hay mucha competencia. En fin, entonces lo que quiero decir es que tanto dentro de las autocracias consideradas como un bloque, que no lo es, como las democracias consideradas como un bloque en el mundo, hay tanto internamente competencia como colaboración. Y, Dale, dale, Hernán. y me pregunto, digamos, si podemos aprender algo de la cooperación de las autocracias, que pareciera, por lo que decís, que hay un poco más de cooperación, pero desmentime si no es así. ¿Qué podrían aprender las democracias de la cooperación autocrática? Y quizás como follow-up, ¿por qué es tan difícil cooperar entre las democracias? O Bueno, nos parece a nosotros? primero porque las democracias tienen procesos internos donde los ciudadanos cuentan. Y los ciudadanos de un país pueden decidir que no van a exponer su vida o su dinero para ayudar a otro país, aunque haya simpatías, aunque ese país sea de las mismas zonas geográficas, tenga los mismos valores, sea otra democracia. Eso lo estamos viendo con algunos ciudadanos europeos como Ucrania, por ejemplo. Lo cual no los lleva a pensar que no solo también están invirtiendo en un tema normativamente bueno, ayudando a un gobierno o a un pueblo aliado, sino que están incluso retrasando que les llegue la guerra a su territorio. Por eso mucha gente no lo analiza, bueno, ven subir los impuestos, no se gastó tanto el gobierno en bici, sino en otro país, en fin. Creo entonces que como en la democracia las ciudadanías importan, los ciudadanos opinan y votan, eso presiona mucho a los liderazgos para que pues tengan que mirar hacia adentro y no hacia afuera. En las autocracias, una autocracia puede desarrollar una política exterior más o menos activa, que es el caso de Cuba, si no tiene que responder a sus ciudadanos y puede gastarse el dinero que no emplee sus ciudadanos. Ahí hay una diferencia. Otro elemento es que las autocracias pueden tomar decisiones más rápidas, no siempre más efectivas, pero más rápidas, más expeditas, el poder está más concentrado. Yo que diría que en las circunstancias actuales y de hace unos años, lo que habría que aprender de las autocracias, quizás adaptándolo a las dinámicas de las democracias, de voto, de discusión, de consenso, que son mucho más arduas, es el papel de actuar tempranamente y de actuar decisivamente. Es decir, hay muchas crisis que se hubieran evitado si las democracias hubieran actuado tempranamente, incluso con menos costo. Por ejemplo, la ayuda a Ucrania. La invasión rusa a Ucrania no se hubiera producido si, contrariamente a lo que dice Rusia, Ucrania hubiera tenido las armas necesarias, el apoyo necesario,
O sea, Suecia y Finlandia entraron a la OTAN y Suecia y Finlandia no fueron atacadas por Rusia, a pesar de que la entrada de la OTAN es el gran fantasma que escribe Rusia. Simplemente Rusia atacó, el Estado ruso atacó a Ucrania porque sabía que había un interés en alinearse con Europa democrática, pero que no había un interés en recibirla, más allá de darle dilaciones Europa, Bruselas y Washington. Y entonces, yo creo que responder temprano, responder bien planificadamente, hacer inversiones a corto plazo de solidaridad de todo tipo, antes que sea más costoso, eso eso es importante. Una pregunta. ¿Esta colaboración entre las democracias trasciende fronteras geográficas? Y un poco extraño que veo, ¿no? Por ejemplo, cuando veo la CELAC y veo el ALBA, allá un poco coinciden autocracia, democracias. Claro. ¿Cómo se da Claro, bueno, esta? porque la CELAC, Pedro, se ha constituido a partir de, primero, un impulso de gobiernos que son híbridos, sí, hay gobiernos de un tipo democrático, hay gobiernos autoritarios, hay gobiernos populistas a medio camino, pero bajo una idea de principio regional, bajo una idea de que la región va a gestionar sus problemas y avanzar en desarrollo en un espacio como ese. Pero efectivamente, la CELAC se vuelve muy inoperante porque quienes han llevado la voz cantante general en la CELAC, que además no ha funcionado como esquema de integración, ni de comercio, ni de nada, en buena medida han sido países, gobiernos como el cubano. Entonces ahí hay un intento de integración política, en menos media económica, comercial, cultural, donde si bien hay una diversidad de actores, pero en realidad quienes han estado interesados en esto han sido los gobiernos que han querido torpedear a la OEA, crear una institución paralela a la OEA para quitarle razón de ser a la OEA. Ahora bien, América Latina tiene otra cosa, que si bien en América Latina hay gobiernos democráticos, igual que gobiernos autoritarios o regímenes, hay algunos de esos gobiernos democráticos siguen reproduciendo cosas en política exterior que no son afines a la democracia. Por ejemplo, esta idea de privilegiar la soberanía nacional, entendida como soberanía del Estado o del gobierno del Estado, de manera casi absoluta por encima de la soberanía popular. Es decir, en América Latina puede haber un fraude político, como ha cometido Maduro, puede masacrarse a la población, y América Latina, que tiene una larguísima historia de instituciones de integración, no ha creado ninguna institución, ninguna instancia para decir, ¿sabes qué? Hernán y Pedro violentaron a su población, mataron a un montón de gente, se robaron una elección. Lo menos que vamos a hacer es aislarlo de manera efectiva. Es aislarlo comercialmente, boicot de relaciones. No hay que aislarlo, hay que mantener el diálogo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ha pasado también en América Latina. Hay una idea de soberanía nacional y entendida como soberanía estatal, entendida como los que tienen el poder temporal del gobierno, que se pasa por el arco triunfo todas las demás condiciones de soberanía popular, de democracia. Y la Carta Interamericana, por ejemplo, de la OEA se vuelve inoperante porque está establecida, pero incluso los países signatarios no la cumplen. No la cumplen porque eso implicaría romper relaciones, que sé yo. Luego hay otro criterio también, más pragmático, o más realista, más duro, que es que como los demócratas en general tendemos a actuar con buenos modales, si confiamos en métodos pacíficos, de persuasión, primero tratamos de gestionar la crisis, conversar, las sanciones llegan después, aplicamos sanciones con mucha culpa, y los autócratas no. Entonces los autócratas se adaptan o se han adaptado más rápido, incluso utiliza la retórica de las tibias acciones que se toman contra ellos como si fueran un genocidio, ¿no? Entonces ellos pueden matar gente, apresar gente, interrumpir procesos democráticos, robarse elecciones, así que eso es normal, eso es soberanía, y sin embargo cuando hay una sanción mínima, no estoy hablando de una guerra mínima, se victimizan, usan sus redes de propaganda, etcétera. Y ahí yo pongo otro tema que es muy polémico, lo hemos discutido en espacios donde hemos estado Hernán y yo creo que la solidaridad democrática y la cooperación autocrática, que son como los dos opuestos, ¿verdad? Responden a contextos de época. Y yo creo que las formas de entender la defensa de la democracia hoy de nosotros son hijas de la época de la posguerra fría. ¿Qué quiere decir? Un mundo en que desaparecieron las grandes dictaduras, o por lo menos estaba sola China en su reforma interna, Rusia estaba en crisis, etcétera. O sea, un mundo triunfante para la democracia que fue el mundo de los finales de los 80 y hasta el 2000, digamos. Ese mundo desapareció. Desapareció. Desapareció por el peso específico de China, desapareció por el auge de ciertas dictaduras, por la guerra de Ucrania,
porque en América Latina hay tres dictaduras aliadas entre sí. Ese mundo desapareció, pero ese mundo es el mundo en el cual nosotros, ¿qué tipo de política hacemos los demócratas? La denuncia, la incidencia de organismos internacionales, que en la medida que hay más peso las autocracias tienen a tener menos peso las democracias, el mundo de las ONGs, dentro de las fronteras, las elecciones o las protestas pacíficas de calle. Ese es el repertorio, ese es el horizonte, y ese es el horizonte incluso mental en el que Armando, Pedro, Hernán se imaginan la forma de actuar políticamente. De manera que si tú tienes enfrente a tipos que te matan, se roban la elección, se apoyan unos a otros, se venden armas, burlan los bloqueos, los embargos, tu repertorio empieza a quedar agotado sobre esto. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Yo creo que está llegando un momento, y esto es muy difícil de plantear analíticamente, éticamente, políticamente, de todos los 20 que tú quieras, de que se vuelva a poner, primeramente se vuelva a aceptar como legítima para la defensa de la democracia el uso de la violencia. Yo lo veo en otra palabra, junto con otros métodos. Es decir, ya nadie plantea la posibilidad de una guerrilla para luchar contra una dictadura que ha bloqueado todas las vías de solución pacífica de los conflictos. No, 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 eso es terrorismo. Fíjate tú incluso en el lenguaje, como se hacen analogías, eso es terrorismo. Ya nadie plantea que una acción militar puede ser legítima, que no existe una correlación entre medios y fines, necesariamente. O sea, no necesariamente el medio tiene que ver con el fin. O sea, el medio puede ser violento y como es violento no es democrático, pero el fin puede ser democrático. Te pongo ejemplo. La revolución de los claveles en Portugal llegó por un alzamiento militar. La deposición de Pérez Jiménez en Venezuela en el 58 fue un alzamiento militar. Es decir, hay invasiones que Japón, Alemania, etcétera, destruyeron regímenes autoritarios y construyeron democracia. Pero nosotros seguimos con una ideología ultrapacifista, hija de la Guerra Fría, si tiene sus condiciones, atándonos de mano y diciendo, ni siquiera en el plano de la discusión de las alternativas, que es el primer plano, nosotros vamos a considerar que hay que revisar nuestras tácticas. Entonces yo creo que la solidaridad democrática va con retraso respecto a la cooperación autocrática en el nivel de decisividad, de eficacia, de radicalidad de los métodos utilizados. ¿Ya? Sin embargo, pensaba, Armando, cuando te escuchaba hablar, y quizás es difícil de definir, pero acompáñame en este razonamiento. Eh, unos, yo, me voy a hacer cargo yo, tiendo a pensar que hay más cooperación entre las autocracias que las democracias, pero creo que tiene que ver con un sesgo. Creo que tiene que ver con que la cooperación entre las autocracias muchas veces resulta inverosímil. Hay autocracias que cooperan sencillamente, ¿no? O lógicamente, vamos a decir así. Nicaragua, Cuba y Venezuela tienen una lógica detrás, el periodo de Evo Morales en Bolivia, o Sí. sea, hay un sentido, si se quiere, dentro de un marco ideológico. Empieza a hacer un poco de ruido cuando uno ve cierta cooperación o cierto acompañamiento o cierto acercamiento entre regímenes autocráticos, como puede ser el caso de El Salvador, digamos, de Bukele, bueno, con quien fuera, ¿sí? Con Cuba, Nicaragua, Venezuela. Eh, y obviamente el caso paradigmático de la cooperación entre la dictadura militar argentina y el régimen castrista, que Sí. estaban en las antípodas ideológicas. Sin embargo, en el ámbito donde más cómoda se encuentra Cuba, le echaba una mano a los Claro, dictadores pero argentinos. ahí cooperaban, por ejemplo, bajo un tema de interés común práctico y también ideológico. O sea, eran de extrema derecha y extrema izquierda, pero los dos le molestaban los derechos humanos y Claro. luchaban contra la agenda de derechos humanos, claro. Pero pensaba esto, ¿no? Digo, eso nos llama la atención, entonces, ¿cómo cooperan los autocracias? ¿Cómo cooperan las dictaduras? Ahora, al mismo No, tiempo, cuando uno piensa, ¿no? Las democracias cooperan mucho más, ¿no? Tú lo decías, o sea, con todos los bemoles que puede tener la cooperación democrática con Ucrania, la verdad es que es bastante multitudinaria. bueno, lo que pasa es que también hay un dato, o sea, en el mundo hay más regímenes híbridos y autoritarios que democracia. Entonces, simplemente por términos numéricos vamos a ver más nexos, digamos, de algún tipo de cooperación que de la otra. Y sí, yo creo que de nuevo hay que ver los casos. Hay casos
que son incluso muy, muy locos, por ejemplo, o aparentemente muy locos, pero tiene que ver con no solo la ideología considerada como izquierdas o derechas, sino considerada un sentido más amplio. Es decir, Videla y Castro cooperaban contra la agenda de derechos humanos, que al final es una agenda ideológica, de ideas y de valores, pero que los emplazaba por igual a extremas derechas y a extremas izquierdas que cometían violaciones. El Estado ruso es un Estado que mucha gente sigue viendo como la heredero de la Unión Soviética, pero es un Estado reaccionario que prescribe movimientos feministas, LGBT, etcétera, pero sigue teniendo sinergia con un Estado, con estados comunistas donde el aborto se permite, por ejemplo, pero porque los dos odian el orden liberal, ¿no? Entonces, hay posibilidades de hacer como enroques ahí un poco complicados, o qué sé yo, o Cuba tiene relaciones con Arabia Saudita de larga data, porque tenían vínculos personales desde Fidel, qué sé yo, y los jeques. O sea, ahí hay como muchas piezas para emborar, pero yo creo que hay un dato que es eso. Hay más regímenes autoritarios en el mundo y hay menos democracias que cooperen. Y luego, las democracias en general que cooperan más entre sí son las que tienen que tener una política exterior robusta. Y eso básicamente es Europa, bueno, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos con sus cambios hasta hace poco, en fin, o sea, eso. Las famosas Hay algo, políticas de Estado, digamos, ¿no? Claro, Esta cosa claro, de que no que uno son de diga, bueno, gobierno. claro, que superen, que vayan más allá del cambio de gobierno. Sí, sí, Pero Pedro, mira, adelante. pero mira, mira, Pedro, discúlpame, para que tú veas el tema este de la importancia de entender esto de una manera rica. Ahora se ha dado mucho debate con lo de María Corina, ¿no? María Corina está en una lucha democrática, inocultable, recibe el premio, qué sé yo. Entonces empieza a haber toda una opinión sobre quiénes deben ser los aliados de María Corina. Y entonces, si María Corina le agradece al gobierno de Israel, que es un gobierno populista y liberal dentro de un régimen democrático, que es otro tema más complicado, eso, si María Corina agradece, o sea, a veces la relación entre medios y fines no es lineal. A veces tú puedes tener aliados, los que tengas, los que te aparezcan, ¿verdad? O usar los métodos que tú tengas a mano, los que sean más efectivos o los que te queden. Y tú tendrías que ser juzgado por tu proyecto de cambio, por lo que tú quieres hacer y que tú has demostrado que estás comprometido con eso. Por eso que yo digo que es una falacia creer que la solidaridad democrática se trata de que para lograr esos objetivos democráticos, que puede ser de cambio dentro de un país para que llegue la democracia, o de tener la base de un proyecto autoritario, qué sé yo, los medios para ese fin tienen que ser todos democráticos. Sería lo ideal. Sería lo ideal que todo fuera por vía de elecciones, de consensos, de deliberaciones, qué sé yo, que lo básico fuera una protesta pacífica, pero no siempre es así. Y yo pongo el ejemplo, y lo he puesto esta semana, de Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela es un ícono de muchas cosas en el mundo, ¿verdad? También premio Nobel, un demócrata. Nelson Mandela usó métodos terroristas para luchar contra el régimen del apartheid. Nelson Mandela recibió ayuda de mucha gente impresentable, incluido Gaddafi, Fidel Castro, etcétera. Pero Nelson Mandela tenía un objetivo: enfrentar a su enemigo despiadado, que lo tenía preso y que tenía proscrito su movimiento, que era el apartheid, y construir una democracia en Sudáfrica. Cuando lo logró, se probó que los medios, es decir, los aliados o las vías, no necesariamente contaminan a los fines. Entonces, en un mundo que no es ideal, la solidaridad democrática muchas veces yo creo que tiene que entender o basarse en decir, bueno, aquel actor es un demócrata, se ha probado en su vida con su lucha, es su proyecto democrático, es decir, cuando llega al poder va a instaurar una nueva dictadura, como hizo Fidel Castro con Batista, o va a crear una democracia como hizo Rómulo Betancourt o como hizo Havel. ¿Lo van a hacer? Bueno, bien, siempre con un por ciento de incertidumbre. Si nosotros sabemos que Pedro es un demócrata, lo ha demostrado, no necesariamente los aliados y tácticas de Pedro para lograr esa democracia van a ser puros, impolutos y perfectos, porque el mundo tiene una dimensión realista de la política también. O sea, lo que tengo que entender es que la solidaridad democrática está guiada por valores e ideales democráticos y debe tender a usar métodos democráticos, pero no es un dogma. Y eso la historia está llena de ejemplos. Lo digo por lo que está pasando en María Corina, lo digo porque muchas veces sí, denunciamos lo que hacen las dictaduras y las dictaduras cooperan entre sí, se mandan armas, asesores, dinero, pero entonces cuando los demócratas hacen algo un poquito duro, los condenamos. Y es como el chiste cubano del tipo que está en la arena romana, el tipo está amarrado, le tiran al león, el tipo está amarrado, el león pasa, el tipo no sabe qué hacer, le muerde la oreja al león y sale la gente, pelea limpio. Entonces estás amarrado.
Eh, Ahora pensando en Cuba, hay un hecho curioso porque mucha gente dice que con Cuba no ha cooperado ningún otro país que no sea el extinto campo socialista. Yo creo que es un gran error y el caso de Cuba demuestra que siendo una dictadura ha recibido miles de millones de dólares de democracias y de países capitalistas. ¿Cómo se da esto? Lo ha recibido la Unión Europea en primer lugar, su gran área de socio comercial global es la Unión Europea, más que China, más que Rusia, es la Unión Europea en su conjunto, turismo, Italia, España, etcétera, donaciones. Sí, sí, lo ha recibido, también ha recibido colaboración y coopera ella autoritariamente. Y los que no han recibido ese apoyo, donde ha habido déficit de solidaridad democrática es hacia los cubanos. Y aquí yo creo que hay dos problemas fundamentales. Sí, el único actor con todas las críticas que podemos tener y seguramente con intereses políticos estatales, de política estatal, como decía Hernán, el único actor que ha sido consistentemente solidario con los demócratas cubanos, entendido como demócratas cubanos, todas las personas intelectuales independientes, sociedad civil, protopartidos, etcétera, que quieren cambiar la dictadura que existe en Cuba, de derecha, de izquierda, como hay siempre en todas las oposiciones, ha sido los gobiernos de Estados Unidos, el único. Europa ha tenido oscilaciones mucha, no solo achacables a la ideología, porque por ejemplo Felipe González ha sido un actor político que tuvo una postura hacia Cuba en un momento de no forzar demasiado, pero de crítica, o sea, hay gobiernos socialistas que han votado contra las violaciones de derechos humanos, hay gobiernos de derecha que han tenido magníficas relaciones con la dictadura cubana por razones económicas, es decir, aquí ha habido de todo, ¿eh? De todas partes. Pero efectivamente Europa no ha sido coherente, América Latina menos, muchísimo menos. América Latina, por los elementos que decíamos, por la influencia de Cuba que mencionaron ustedes, por esta interpretación hipersoberanista de la soberanía, estatalista de la soberanía, por llevarla contra Estados Unidos, etcétera, no ha tenido una postura coherente. Es más, yo siempre digo que el momento ideal para esto hubiera sido cuando se restablecieron relaciones con Obama, porque ahí Estados Unidos hizo incluso un público anuncio de cambio de relaciones, y bueno, ese era el momento para demostrar si el hegemón que quiere conquistar el país atacado está cambiando la postura, pues es el momento de Europa y América Latina de decir, bueno, pues nos unimos a esto, mire, el gobierno cubano ya bajó el asedio, muevan ficha ustedes, y no hicieron nada. O sea, Lula no hizo nada, no hicieron nada, 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 nada. Entonces ahí se mostró la real falta de voluntad de América Latina y Europa para hacer otra cosa que no sea mantener estabilizada esa dictadura, que es una dictadura que cada vez degrada más las condiciones de su gente, pero que tiene una estabilidad controlada. Sí, la metáfora de Cuba es como una casa de estas de La Habana Vieja, a la que estamos asistiendo a un derrumbe en cámara lenta. Se va derrumbando en cámara lenta, se van cayendo los cuartos de la periferia, el patio, la terraza, pero la recámara de los dueños, los que explotan el resto de la casa, se mantiene ahí más o menos. Y se mantiene porque le sacan palos a los otros cuartos, se lo ponen. La casa está colapsando totalmente, hasta que colapsa incluso la morada, la recámara de los dueños, de los ricos, ¿no? Eso es Cuba hoy. Y parece que a Europa y parece que a parte de América Latina le interesa eso, a pesar de que empiecen a estar afectados, en el caso de algunos países, por las olas migratorias, etcétera. Estados Unidos es el único coherentemente el gobierno norteamericano solidario con eso. Y también hay otro problema, y con esto vamos a meter las patas a los caballos, pero para eso es este programa. La diáspora cubana ha tenido una responsabilidad, nosotros hemos tenido una responsabilidad con eso. Es decir, la fragmentación, el envejecimiento, las olas generacionales que tienen referentes distintos, etcétera, ha hecho, y también el arribo de una parte de la población emigrada con una cultura política deficitaria de los últimos tiempos, sin desinteresada en lo político, pero que usa lo político para llegar, ha hecho que nosotros no tengamos la capacidad de incidencia que perfectamente podríamos tener. O sea, la cantidad numérica de población emigrada, exiliada, diasporizada, que además lo ha hecho invocando criterios políticos para llegar, que le dan un estatus de privilegio. Esa población, los recursos económicos que tiene, el capital cultural que tiene, nosotros no necesitaríamos tener ni siquiera apoyos de financiamiento de programas internacionales. Podríamos generar una solidaridad social articulada. Tenemos incluso políticos en sistemas políticos como en Estados Unidos. Yo creo que hay un problema también de cooperación al interior por muchas razones, insisto, demográficas, generacionales, de infiltración del aparato político de la seguridad del Estado, etcétera, que han hecho que el exilio
Una parte se ha quedado con referentes envejecidos de cómo trabajar en Cuba, legítimos en su tiempo, pero envejecidos. Otra parte llegue, invoca lo político, no es exilio, es migración, invoca a ser perseguido político, se inserta y se desconecta incluso de cosas humanitarias. Y otra parte llega con ganas de hacer cosas políticas, pero sin conocer bien el entorno, ¿no? Con los referentes de la isla. Entonces yo creo que además de la incoherencia de Europa y de América Latina, Pedro y Hernán, hay un tema de que la comunidad cubana tiene que revisarse. Para empezar, yo no creo que exista la comunidad cubana. La diáspora cubana, la migración cubana, el exilio y todo eso junto, que no es lo mismo, tiene un potencial enorme para hacer solidaridad democrática y humanitaria y no lo está haciendo. Prepárate para lo que te viene de la diáspora. Dijiste algo y yo pienso que fue fundamental cuando la apertura de Obama. Pienso que Cuba vio el peligro de lo que podía pasar y que Europa y el resto del mundo no hizo, porque Bruno diariamente atacaba a Obama. Y Todos los Fidel, días y decía Obama Fidel. puede hacer más. Parece que ellos dijeron, esto es un peligro. Bueno, Fidel dijo que en un momento determinado que si el bloqueo no existía, habría que inventarlo. Sí, no, no, ellos tomaron miedo. Cuba no, el siempre digo, Cuba no, la dictadura. El régimen cubano, porque Cuba en general agradeció las medidas y era lógico, la gente tuvo esperanza. La dictadura agradeció eso. Pero de nuevo, ahí se produjo un alineamiento de astros que fue desaprovechado. Ahí básicamente Estados Unidos jugó, intentó hacer algo. Buena parte de la oposición cubana lo apoyó, por las razones que fueran, algunos se opusieron. La inmensa mayoría de la población lo considera como un respiro. Eso no quiere decir que la gente no tenga claro cuál es la causa de su desgracia. Todo el mundo sabe que es el modelo, el régimen y el gobierno que dirige, y los cuatro o cinco tipos que dirigen eso. Pero ahí se perdió una oportunidad. Yo de nuevo pienso, y he revisado todas las posiciones de la época, que falló fundamentalmente América Latina y Europa. Fueron los conductores los que fallaron. A América Latina le corresponde su área geográfica, está afectada por los flujos migratorios, por las enfermedades, por los problemas que Cuba genera. Y Europa tiene un compromiso además porque tiene un acuerdo de diálogo político que está incumpliendo flagrantemente al permitir que el Estado cubano use ese acuerdo para cualquier cosa, financiarse, etcétera. Pero fue un momento muy creativo que se perdió y se perdió por responsabilidad del gobierno cubano y que los demás no lo presionaron de manera colectiva, ¿bien? Para que no dijera que fuera Estados Unidos. Hace poquito hablábamos del tema de la solidaridad en la propia comunidad cubana, en la diáspora, lo que sea. Ahí hay de todo como en botica. O sea, hay gente que ha generado desde proyectos humanitarios ahora mismo con el ciclón, con los desastres. Se han activado campañas humanitarias muy buenas, sobre todo alrededor de las iglesias. Hay una oposición, perdón, hay un exilio tradicional que ha ido envejeciendo, etcétera, pero que se ha mantenido como una voz muy crítica de la dictadura cubana. Hay nuevos exilios que han llegado, más jóvenes, más conectados quizás con la realidad de Cuba, etcétera. Yo lo que pienso es que la solidaridad democrática social, digamos, no interestatal, sino social, tendría que y podría renovarse. Yo siempre pienso, por ejemplo, que un liderazgo que emerja, por ejemplo, pienso en actores reconocidos de la comunidad cubana, en cantantes, en músicos. Pienso que hay como Willy Chirino, por ejemplo, que aquí todo el mundo lo conoce. Yo no sé qué lo quiere hacer, pero yo creo que tendría que haber como una especie de autorreflexión. Primero de personas que están establecidas, ¿verdad? Que tienen un capital cultural, que tienen un compromiso patriótico, que su cultura política y su psicología no ha sido moldeada por el castrismo. Personas que son reconocidas. Siempre he pensado, por ejemplo, a vos de pronto, los Estefan, Willy Chirino o otra gente que digan, ¿qué nos ha pasado como sociedad exiliada? Tenemos el momento, tenemos más poder económico, más poder político, pero que estamos más fragmentados. Y al mismo tiempo ahí nuestro país, donde están nuestros familiares, está muriendo, literalmente muriendo. ¿Qué vamos a hacer? Y yo creo que ahí hay un potencial enorme, inédito. Ojo, los problemas de coordinación, los problemas de articulación dentro de las comunidades diaspóricas, dentro de los exilios, dentro de las migraciones, para usar todos los nombres, de estos regímenes autoritarios se dan en todas partes. Es decir, se dan por las oleadas generacionales que se diferencian unas de otras, se dan por el miedo a ser infiltrados, se dan porque yo creo que Pedro es la seguridad y cree que soy yo, y alguno de los dos lo es. O sea, se da por todo eso en la comunidad exiliada y siria
en las comunidades rusas en Europa. Yo no todavía vi, por ejemplo, una convocatoria que se hizo de una marcha en Alemania, donde estaban los líderes de la disidencia rusa, líderes que estuvieron presos, es decir, no líderes de cartón, líderes que estuvieron presos, y la marcha fue de pocos miles de personas en una ciudad como Berlín, donde hay cientos de miles de rusos. Sí, esto pasa en otras partes, ¿no? No es que los cubanos seamos desorganizados, insolidarios, etcétera. Sí, hay factores históricos, demográficos, culturales, etcétera. Pero yo recupero esa idea de nuevo. Creo que los cubanos, como otros pueblos que nos han tocado dictaduras duras, que cooperan con otros aliados, tenemos un potencial enorme fuera para hacer solidaridad democrática entre nosotros que hay que revisar por qué no se da. No se da de manera caprichosa, se da obedeciendo a estos factores que he explicado, pero no se da como debiera darse y como podría darse. Entonces yo creo que para la democratización de Cuba en concreto, y también va a pasar con Venezuela dentro de unos años, y pasa ya con Nicaragua, las diásporas son fundamentales, pero las diásporas tienen que activarse no solo como comunidades de nostalgia, comunidades de acompañamiento, comunidades de convivencia, de que nos comemos una comida, oímos una canción, no sé qué, sino decir, bueno, ahí hay un país que nos duele, donde está parte de nuestra gente, de donde salimos, que además nos va a seguir afectando si esa gente sigue en el poder, y hay que resolver eso, y nosotros somos parte de esa solución. Y eso pasa por todas esas autocríticas que absolutamente todos y todas tenemos que hacer. Bueno, si nos vamos a meter en un lío, vamos a meternos, pero pienso que tú has dado pie a hacer un programa tratando este tema e invitando a un cubano de acá, de Miami, y a uno de la isla, y tratar este tema en general y centrarnos en Cuba. No, yo creo que Y también a otros países. Yo creo que lo importante, los cubanos a veces nos ven mucho al ombligo y creemos que somos únicos. O sea, una de las cosas que me da esperanza en esto y a la vez que me alarma lo grave que es que no es un tema que tiene que ver con el alma cubana, Pedro. Tiene que ver con que exilios prolongados en el tiempo, con sucesivas generaciones que crean a veces más vínculos en el lugar donde están, porque pasan más años que los que pasaste, que el lugar donde viniste. Es decir, te pareces más al lugar donde estás que al lugar donde vienes y a los que dejaste atrás. Y creas otros lazos y creas otros referentes. Y luego sobre eso están los intereses políticos de grupo. Y luego sobre eso está la labor de la seguridad del Estado para dividir, confundir, etcétera. O sea, pero todo eso pasa exactamente con el exilio ruso y con otros exilios importantes. Y esa es parte de la discusión de la solidaridad democrática. O sea, hay una responsabilidad de estados y de gobiernos con aquellas sociedades que han sido derrotadas temporalmente por otros estados y gobiernos que son sus enemigos. Ahí, por ejemplo, está el voto de Europa incoherente con Cuba. Ayer hubo un momento de coherencia. Ucrania dijo, no puedo seguir teniendo relaciones con estos tipos que me están mandando mercenarios. Y yo decía, pero es que hace años que Ucrania tiene que haber hecho eso, ¿no? Y están las propias dinámicas de las comunidades. pienso que Hernán, y bueno, que estamos acá los tres, armar un programa, pensarlo bien y armar un programa, como tú dices, no tiene que ser solamente presente cubano, y tratar este tema de la diáspora desde todos los puntos de vista. Armando, nos queda simplemente agradecerte, siempre conversar contigo no solo nos da ideas para nuevos programas, sino que como dicen, nos da alimento para el cerebro, ¿no? Nos deja pensando y creo que también con alguna provocación nos deja eh, material para la reflexión. Así que muchas gracias, como siempre, Armando. Y con esto damos por concluido nuestro programa de hoy. Hacemos la invitación, como siempre, para el próximo domingo, 8:30 de la mañana, por los canales y las redes sociales de Cubanet, para seguir pensando Cuba.